Eduardo Pérez Savid, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bajísimo, les escucho en el retorno, bajísimo. ¿Qué tal ahí, doctor, el retorno? Ahí ya mejor. Doctor, estaba viendo a través de las redes sociales de dicho gremio que han tenido, inclusive calificada como histórica, una reunión con los magistrados del fuero laboral. Y la verdad que sí, tuvimos una reunión más que productiva en el sentido de debatir todos los problemas que hacen un poco al proceso laboral, no solamente con los expedientes físicos, sino también hoy día con los expedientes electrónicos, ¿verdad? Realmente valoramos de sobremanera la predisposición que tuvieron tanto la presidencia de la primera y de la segunda sala de ambos tribunales de apelación del trabajo y asimismo también la presencia de los magistrados de primera instancia, ¿verdad? Que realmente es inédito, porque yo no sé si ha ocurrido en otros fueros, pero por lo menos para nosotros es una cuestión histórica por la presencia calificada que se tuvo en la reunión y que involucra a todas las partes en un proceso laboral. Y en ese sentido se debatió bastante sobre las cuestiones que hacen al expediente electrónico, la necesidad también que nosotros tenemos como profesionales de una mayor celeridad en la regulación de los honorarios profesionales y también en la firma de los proveídos de mero trámite que muchas veces quedan estancadas en la secretaría, ¿verdad? Entonces, se analizó varios aspectos y de una manera muy respetuosa coincidimos en algunos casos y en otras, por supuesto, que seguiremos debatiendo seguramente. Doctor, también tengo entendido que otro de los puntos abordados es el tema también del expediente electrónico en el fuero laboral. Sí, ocurre que el expediente electrónico se empezó a implementar sobre todos los expedientes en trámite, ¿verdad? Ujú. No ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en el fuero civil, donde se dividió prácticamente los juzgados y solamente algunos entendieron en una primera etapa los expedientes electrónicos desde el primer escrito presentado. Acá, nosotros hoy día en Asunción y dentro del Departamento Central se tienen los expedientes híbridos, o sea, tenemos Mm. expedientes por un lado en formato papel hasta una parte del proceso y después ya seguimos con los expedientes electrónicos que se cargan en el sistema. Entonces, que muchas veces el profesional presenta un pedido determinado en el expediente, la magistrada solamente tiene una parte en la pantalla cargada en el sistema y la otra parte sigue en el expediente físico, ¿verdad? Mm. Entonces, por supuesto que también nosotros entendemos que en esos casos la magistrada o el magistrado no puede dictar una resolución sin tener ambos expedientes a la vista, tanto el físico como en el electrónico, ¿verdad? Entonces, son las dificultades que se presentan. Otro tema que nos preocupa es que muchas veces se apelan a algunas resoluciones y justamente ocurre eso, de que no se imprimen todas las actuaciones. Tuve una parte en la Cámara de Apelación, la Cámara de Apelación no tiene todos los documentos a la vista, todos los escritos a la vista, todas las resoluciones a la vista, entonces tiene que volver el expediente a solicitar acumulación de los documentos faltantes y nuevamente vuelve a subir. Entonces son tiempos muertos que se tienen dentro de un proceso. Estamos hablando de 15 días, un mes, 40 días que van sumando así tiempos muertos que finalmente hacen que exista morosidad. Y el otro gran dilema que tenemos es que los magistrados que están ocupando cargos en tribunales de apelación no tienen el acceso al sistema. Tenemos entendido que en 30 días más se tendrá acceso, ¿verdad? Pero necesitamos que haya también una mayor celeridad en cuanto a que si existe una apelación, los magistrados de segunda instancia tengan la posibilidad de ver todo lo que ocurre dentro del expediente electrónico sumado a lo físico que se va a remitir seguramente con esa apelación, ¿verdad? Mm. Entonces son cuestiones que necesitamos hacer ajustes, necesitamos, digo, como fuero, ¿verdad?
necesitamos hacer ajustes y para eso también la Corte Suprema de Justicia tiene que darnos la oportunidad de expresar todas estas dificultades, razón por la cual también estamos solicitando una audiencia con los ministros de la Corte Suprema al respecto. ¿Eso han presentado hoy también, doctor, el pedido de audiencia con los ministros? Los pedidos de audiencia ya los hemos presentado el viernes, por escrito a los 9 ministros de la Corte, al presidente y a los otros 8 miembros, ¿verdad? Tenemos ahí varios puntos que queremos tocar con los señores ministros y la señora ministra, que son justamente el expediente electrónico. Hay otros aspectos que en honor al tiempo también no vale la pena citar, pero el expediente electrónico abarca demasiados problemas que tenemos que hacer los ajustes con la gente de tecnología. La cuestión, el otro punto que queremos tocar con la Corte Suprema son la creación de los juzgados que venimos hace rato reclamando, principalmente para el Departamento Central, que ya en una oportunidad lo hemos conversado en tu programa, y también lo que tenga que ver con la elección de magistrados que tengan especial versación en el fuero, dice el Código Procesal del Trabajo, especial versación, necesitamos especializados en el área, en el fuero, para poder tener una mayor tramitación de manera no solamente rápida, sino también segura de los expedientes en cuanto a resoluciones. Por otro lado, también vamos a reiterar a la Corte Suprema que saquen una circular, una acordada sobre el tema de la celeridad de la regulación de los honorarios profesionales de los colegas que tenemos dificultades en varios juzgados. Y por último, también nos preocupa de sobremanera la morosidad de los expedientes laborales cuando van y caen en la sala constitucional, porque el fuero laboral, por estar entendiendo o debatiendo una cuestión de que hace a la cuestión alimentaria, porque el derecho al salario conlleva un derecho alimentario. Entonces, nos preocupa que los juicios tarden exageradamente cuando se llega a una instancia de la Corte Suprema donde no tenemos una resolución rápida, ¿verdad? Entonces son algunos de los puntos que queremos tocar con cada uno de los ministros, porque cada uno de los ministros son también presidentes de circunscripciones judiciales o tienen ellos a su cargo determinadas circunscripciones, entonces a todos de una u otra forma les afecta el fuero laboral. Doctor, ¿cuánto tiempo en este caso suele tardar en la Corte? Doctor Avid, vamos a retomar en minutos más la comunicación sobre estos puntos que el gremio de abogados laboralistas quiere llevar hasta la Corte Suprema de Justicia. Doctor Avid, usted estaba mencionando que... Hola. Doctor, ¿me escucha? Doctor, en minutos más entonces vamos a estar conversando con relación a los puntos que quieren abordar con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la situación también del fuero laboral. Doctor Avid, buenas tardes nuevamente, ¿me escucha? Sí, perdón, no sé hasta qué punto me copiaron. En todos los puntos, pero quería hacer alusión a lo que mencionaba, doctor, del tiempo que suele llevar los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia con el tema de la regulación de los honorarios que estaba haciendo mención. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, si podrías mencionarnos un caso al menos? Bueno, en el tema de la regulación de honorarios, lo que nosotros queremos es solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que haga un recordatorio incluso a los magistrados en general y que ellos mismos también sean conscientes de la necesidad de tener nosotros regulación de honorarios profesionales conforme al artículo 9 de la Ley de Aranceles de Abogados, que dice que con la sentencia ya debe dictarse las regulaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos pedir a la Corte en esta audiencia, si nos conceden, es que ellos justamente recuerden a los magistrados en general de la vigencia de este artículo de esa ley para que tengamos todo el sistema que funcione de esa manera, porque de nada nos sirve a nosotros solicitar a un solo magistrado o a un solo tribunal y después que todo otra vez sigue igual, ¿verdad? En los demás sectores, ¿verdad? Entonces necesitamos que la Corte tome conciencia y apunte al respecto, ¿verdad? Y lo que le estaba mencionando también es
el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que es donde tenemos un montón de expedientes totalmente paralizados en cuanto a morosidad se refiere, ¿verdad? Que están pendientes de resoluciones de expedientes laborales. Hablando de ese tiempo en morosidad, por citar un caso, ¿hace cuánto que está en la sala constitucional, doctor? En promedio, te diría que en 4 años sale una resolución que afecta a una cuestión del fuero laboral. Y el fuero laboral, recordemos, se tratan allí cuestiones que hacen al derecho al salario, al derecho a la indemnización, que conlleva a su vez una interpretación desde el punto de vista de la doctrina. Desde el punto de vista de la doctrina, todo lo que tenga que ver con cuestiones de carácter salarial o de indemnización conllevan un derecho alimentario. Entonces estamos hablando de un derecho alimentario que tiene igual o mayor valor incluso que el fuero de la niñez, porque muchos padres demandados o madres demandadas que están pendientes de cobro de su indemnización tienen que prestar asistencia alimenticia, ¿verdad? Entonces, imagínense todo el daño que conlleva a las personas que hoy día tienen que estar esperando una resolución 3 o 4 años en la Corte Suprema. Y ni hablemos de primera y segunda instancia, que también fácilmente suman 4 años. O sea, estamos hablando de que finalmente después de la Corte estaríamos terminando el juicio a los 8 o 9 años. Es un exceso. Doctor, en su experiencia, ¿cuál sería el inconveniente del por qué se lleva tantos años un proceso en el fuero laboral? Hay un montón de factores, suma varios factores. Puede ser la contraparte que presenta un montón de incidentes, puede ser el retardo del magistrado en resolver los incidentes, el retardo en firmar los proveídos de mero trámite, todo lo que conlleva el expediente en sí, porque cuando más incidentes se presentan, por supuesto, eso también afecta. Y por otro lado, también la diligencia que tienen que tener las secretarías de los diferentes juzgados y tribunales. Entonces, a todo eso se suma también el trabajo profesional que tienen los magistrados en cuanto a resolver los expedientes que están en sus respectivos ámbitos. Y en la Corte sabemos la sobrecarga que existe, porque de todo el país va y termina en gran parte en la sala de la Corte Suprema de Justicia, que es realmente una situación preocupante por la cantidad de demandas que se tiene a nivel país, ¿verdad? Doctora, hablaba usted también de la situación del interior del país, teniendo en cuenta también que los ministros son presidentes de dichas circunscripciones o superintendentes en este caso. ¿Cuál es uno de los problemas que se tiene también en el interior del país? En el interior sí que es peor, porque en el interior a nosotros lo que nos preocupa es la falta de versación de los magistrados que asumen los cargos de magistratura en el fuero laboral. Están ahí los juzgados multifueros, civil, comercial, laboral, y en algunos casos hasta niñez, y en otros casos incluso hasta penal, ¿verdad? Entonces, materialmente es imposible que una persona te rinda 100% cuando que el fuero laboral tiene principios totalmente diferentes al fuero común, que es el fuero civil, o al fuero penal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos preocupa, de que muchas veces se nombran magistrados a personas que no tienen la versación necesaria. Y por otro lado también la precariedad con que se mueven o con que desarrollan sus actividades diferentes juzgados en el interior, ¿verdad? Que tenemos precariedad aquí en Asunción. Entonces imagínense la falta de insumos, de papel, de tinta y de otras cuestiones que hacen al funcionamiento del juzgado. O sea, esas cosas son las cuestiones que realmente tenemos que buscar la forma de solucionarlo como justiciables y también como administradores, como poder del Estado, que son los ministros de la Corte Suprema, ¿verdad?
Doctor, en el marco justamente de ese pedido, ¿prevén ustedes también una reunión con el Consejo de la Magistratura, ya que también es la institución encargada de elaborar las ternas? Perdón, sí, nosotros tuvimos una reunión el año, creo que en el 2020 nos recibieron los miembros del Consejo de la Magistratura, donde también le hemos manifestado esta preocupación y bueno, tuvimos una muy buena recepción de parte de todos los miembros en aquella oportunidad porque nos recibieron el pleno, pero definitivamente tenemos que seguir siempre haciendo este Ujú. hincapié porque ustedes saben que la dinámica de la elección de ternas y nombramiento de magistrados muchas veces es tan particular que si uno no hace el reclamo en forma permanente, entonces no se sigue con ese cuidado de elegir a las personas que más saben para cada fuero, para cada estamento que va a ocupar. Doctor, al menos estamos viendo a través de Twitter que la ministra Carolina Llanes ya respondió la solicitud de audiencia que han hecho como gremio y dice fijada para jueves 31 de marzo a las 10 de la mañana. O sea que ya tenés fecha para la reunión del gremio con los ministros. Excelente, le agradezco a la ministra porque esta dinámica de la comunicación es lo que nos falta muchas veces y bueno, con ella, con la doctora, entonces en este caso ya tenemos marcado una fecha y una hora, cosa que le agradecemos de sobremanera y ahí estaremos para expresarle todas nuestras preocupaciones. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. A usted, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, entonces conversando con nosotros y ya como mencionaba, hubo una respuesta por parte de uno de los ministros.